en terraza, ¿también lo computaríamos, digamos, al igual que la cubierta? Sí, ¿cómo lo tenés indicado? O digamos, a ver cómo sería. Es un cerramiento lateral el nombre del ítem. ¿Qué nombre le Sí, han puesto? cerramiento lateral de chapa y la cubierta también sería de chapa. Bueno, en todo caso discrimina lo que es cerramiento lateral de cubierta de techo, pero Bien, calcularlo en metros cuadrados. perfecto. Entonces los perfiles no los tenemos en cuenta, solamente los metros cuadrados de chapa. Eso lo van a calcular en el trabajo 2, en lo que es Perfecto. aportes. Listo, profe, gracias. Profe, Bien. Sí, con esto que está mencionando de cada ítem, ¿podríamos hacer por arriba cómo sería el cómputo de cada ítem rápidamente? Porque en el caso nuestro, en las losas, habíamos contado todas las viguetas. No, bueno, no sabíamos hacemos no una sabíamos qué era revisión, hacer. hacemos una revisión rápida. Por Dale, empezar, tenemos gracias. tareas preliminares, depende si han adoptado global, va a ser unitario, y en algún caso, como limpieza de terreno, que puede ser en metros cuadrados, van a calcular los metros cuadrados del terreno. Eh, Habría que ver qué otra unidad pueden tener, pero es bastante sencillo. Después el movimiento de suelo va a ser metros cúbicos para todos los casos, salvo algún, por ejemplo, extracción de suelo natural o de suelo vegetal, puede estar como metro cuadrado. Total, sabemos que la extracción va a ser de 30 centímetros o 35 centímetros. En ese caso, calculamos solamente la superficie del terreno, o sea, del contorno de la obra, que es lo que vamos a tener que extraer. Las demás excavaciones va a ser metros cúbicos, ya sea para fundaciones, para el zanjeo, para la instalación cloacal y pluvial, si tenemos cocheras, bueno, toda esa excavación va a ser en metros cúbicos. Después tenemos los hormigones, que va a ser la parte de estructuras, metros cúbicos para todo excepto para losa. Entonces vas a tener cimiento, cimiento que va a ser un hormigón sin armar. Y el hormigón de limpieza también va a ser un hormigón sin armar. Si ponemos hormigón de limpieza para que proteja las armaduras, en el caso de vigas de fundación o en el caso de zapatas, va a ser en metros cúbicos que vas a tener. Supongamos una viga de fundación, vas a tener la viga que supongamos sea de 40 centímetros, vas a tener esos 40 centímetros por 5 centímetros de espesor y por el largo total, ¿sí? Después vas a tener los hormigones armados, que dijimos que va a ser metros cúbicos, columnas, vigas, tabiques, bueno, habría que ver qué otra situación puedes tener, pero las losas lo vamos a dejar en metros cuadrados. ¿Profe? Sí, Perdón, una pregunta. ¿Y las plateas, en ese caso, también metros cuadrados? no, No. plateas yo la haría en metros cúbicos, Perfecto. porque Bien. es distinto el caso. En la losa sí vas a hacer metros cuadrados, porque en el caso que tengas casetonado o en el caso que tengas viga, losa de viguetas, el volumen que estás calculando no es exclusivamente de hormigón. Está compuesto por hormigón, por viguetas o por casetones, por nervios. Entonces ya estarías mezclando cosas distintas. En el caso de una platea es exclusivamente hormigón. Hormigón y hierro, pero es hormigón. Bien, llegamos a estas estructuras. Estructuras metálicas, y depende cuál sea la estructura. Porque si tenés una escalera, lo podés computar como global, lo podés computar como metros lineales de desarrollo de escalera, o podés calcularlo como superficie de escalera. Habría que ver el caso puntual. Cubiertas de techo, lo vas a tener, Yara, sí, te escucho. Profe, una consulta. Nosotros Sí. tenemos pilotes con vigas riostra. ¿Cómo computaríamos ahí? Bien, el pilote lo vas a calcular como volumen, y a la viga también. El pilote lo vas a calcular la sección, el círculo, por la profundidad, y si tenés campana, la forma correcta de hacerlo es una pirámide truncada que se llama. Está la fórmula, lo pueden encontrar la fórmula y tenés en cuenta cuánto es el diámetro mayor, el diámetro menor, la altura,
y bueno, una operación matemática y lo resolves. Eso para el pilote. Y para la viga lo vas a calcular como una viga con las 3 dimensiones. Vas a tener el ancho, vas a tener la altura y vas a tener la longitud. Gracias. ¿Está? Perfecto. Un detalle importante. Sí. No sé si ya lo dijo, pero por ejemplo, el tema de cartelería y todo eso no lo computamos. O sea, en realidad lo deberíamos poner, pero no lo vas a poner hay que como poner global. nada. Bueno, Sí, lo claro, vas a poner global o unitario. Cartel va a ser uno solo, así que pones uno. claro. Bien, Una cosa importante, bueno, antes de seguir, estamos esperando a la profe que estaba un poquito demorada, así que mientras tanto, cualquier duda o consulta, estamos para eso. Lo que les iba a decir es que cuando computen los hormigones, no se olviden que en los cruces de viga y columna no tenemos que duplicar ese volumen. Si adoptamos que la columna la vamos a computar desde la viga de fundación hasta arriba, cuando calculemos las vigas en los sucesivos pisos, vamos a descontar ese ancho de columna, porque si no estaríamos duplicando ese volumen de hormigón. Si bien es poco, pero son muchos encuentros y estamos haciendo un cálculo erróneo. Entonces, tenemos que ir descontando eso, o teniendo en cuenta, a ver, ¿a qué le damos prioridad? ¿A la columna y ponemos todo el largo de la columna? ¿O nos preocupamos por calcular cuál es la longitud total de la viga en una planta? Y en ese caso las columnas las vamos a calcular entre losa y losa. Lo mismo para las losas en el encuentro con las vigas. No superpongamos el volumen de losa con el de viga. Calculamos la superficie de la losa contenida entre las vigas y de esa forma nos evitamos duplicar ese volumen. Bueno, íbamos por estructura metálica, después pasamos a las mamposterías. Lo vamos a hacer mampostería de fundación, aquellos que tengan mampostería de fundación, lo vamos a hacer en metros cúbicos, y mampostería de elevación la vamos a hacer en metros cuadrados. Cuando tenés platea, para quien me planteaba recién Matías, generalmente no tenés mampostería de fundación. Pero bueno, hay que ver el caso. Si la platea está muy por debajo del nivel de terminación, vas a tener que hacer una mampostería de fundación. Bien, estamos en mamposterías. ¿Profe? Sí. Sí, perdón, la mampostería de elevación, ¿la contamos entonces desde el zócalo, los que sí tenemos mampostería de fundación, o desde el nivel del piso y se desprecia eso? La mampostería se divide, o sea, vos tenés mampostería de fundación hasta llegar a la capa aisladora. De la capa aisladora hacia arriba, sí, todo es mampostería de elevación, y de la capa aisladora para abajo, todo es mampostería de fundación. Ese es el límite. Sí, esa capa aisladora debería estar unos 5 centímetros por arriba del nivel del piso terminado, entre 0 y 5. Pero el límite te lo marca la capa aisladora. Claro, sí. Pasa que no sabíamos si despreciar esos 5 centímetros y computar la de elevación desde el nivel de piso o no, por eso preguntaba. No, la forma correcta es tomar desde la capa aisladora y bueno, tener esos 5 centímetros, sumárselo a la mampostería de fundación y descontárselo a lo de elevación. Bien. Buenísimo, gracias. Bien, sigo entonces. Después tenemos aislaciones. Va a ser en metros cuadrados, ya sea la capa aisladora que va en los muros, como la aislación que podamos tener bajo contrapiso, que va a ser un film de 200 micrones, suele ser, va a ser una superficie, o si tenemos un tabique, porque tenemos cocheras en subsuelo, todo ese tabique hay que aislarlo de alguna forma del suelo que va a estar conteniendo, que puede ser con una pintura asfáltica o algo así, y también va a ser en metros cuadrados. Después tenemos revoques va a ser en metros cuadrados. Un detalle importante, las mamposterías, tengan en cuenta de descontar las columnas y las vigas, es decir, mampostería vamos a calcular la superficie descontándole lo que corresponde a vigas y columnas. Vamos a calcular solamente lo que lleva mampuesto. Es decir,
tenemos las columnas y las vigas, vamos a tener un recuadro. Ese recuadro es el que tenemos que calcular. No le sumemos las vigas y columnas porque eso es hormigón. ¿Está? Ahora, para el revoque, sí, porque la estructura va revocada, entonces ahí sí tenemos que calcular toda la superficie. Bien, revoques, acuérdense que tienen revoque grueso. Sí, ¿alguien hablaba? Sí, ahí te comentaba, por ahí muchos grupos me preguntaban por el tema de la planilla de armadura, de mampostería. Sí. Por ahí aclarar esto, digamos, que diferenciarla de la planilla de locales, que no es la misma y que es una planilla auxiliar, digamos, que justamente le sirve para esta etapa, digamos, cuando ustedes quieran hagan el cómputo y quieran saber qué superficie van a necesitar de mampuestos, quitando justamente columnas y vigas, esta planilla auxiliar le sirve para eso, digamos. Exacto. Después cuando hacemos la planilla de cómputos, si tenemos hecha la auxiliar de mampostería, vamos a dar el resultado final y en una columnita de observaciones le ponemos ver el cálculo en planilla de mamposterías. Y eso es todo, porque ya lo tenemos desarrollado ahí. Bueno. Profe, sí. Una consulta. Porque nosotros, digamos, la mampostería lo hicimos por eje, ¿no? Pero a la hora de hacer el revoque para esos muros, ¿podemos discretizar por local? Por ejemplo, paño planta baja, mortero 1, por así decirlo. Sí, pero ¿por qué lo harías así? Para la planilla de mamposterías. No, claro, porque yo estaba haciendo la planilla de mampostería con los ejes, como nos mostró la clase pasada, y a la hora de hacer el revoque se me complicaba bastante porque tenía que o llenar la planilla de ejes o sea, sí, está clarísimo. Sí, separarlo por ambiente. Si te resulta más fácil así, lo haces por ambiente. Dale, gracias. Perfecto. Entonces dijimos que los revoques vamos a pasar por encima de todas las estructuras para que todo quede revocado. Salvo que tengamos algún detalle en que alguna losa quede vista o algún tabiz que quede a la vista, entonces, bueno, ahí obviamente no lo sumamos. Y vamos por revoque, pasamos a lo que es solados, vamos a tener contrapiso en metros cuadrados, la carpeta de nivelación en metros cuadrados, los pisos en metros cuadrados, zócalos en metro lineal, algunos pueden tener umbrales y solias o solías, eso lo van a calcular en metros cuadrados. Generalmente se los discrimina cuando tenés un umbral que es de granito, por ejemplo en los ingresos a edificios o en alguna situación que tengas alguna situación particular, o sea, si vos tenés una puerta común, generalmente lo considerás como piso. Pero si está discriminado, lo van a calcular en metros cuadrados. Después, ¿qué tenemos? Pinturas lo van a hacer en metros... me estoy olvidando de revestimientos. Revestimiento de muros. Para baños, para cocina, eso lo van a hacer en metros cuadrados. Después tenemos... Bueno, y revestimiento de fachadas, si tienen un material, revestimiento plástico, lo van a hacer en metros cuadrados también. Sí. Disculpe la interrupción. No, en el tema de estructuras, lo que yo hice fue, por ejemplo, tenemos una memoria de cálculo donde me detalla lo que son las armaduras en las columnas, en las vigas, son Bien. todas diferentes, las va variando. Lo que yo hice es tomar, por ejemplo, subsuelo, columnas de subsuelo, sí. Las columnas que son iguales, tal volumen en metros cúbicos, y después Bien. a eso hay que sacarle la cantidad de material. Eso lo vamos a hacer en el trabajo 2. Bien. Ahora sí. Solamente son dimensiones geométricas, ¿sí? Ahora calculás volumen para el caso de las columnas que me decías. Perfecto. Entonces armadura todavía no lo trabajo. No, eso es para el TP2. Bien, porque, perdón, ahí viene mi segunda pregunta, ¿no? Porque Bien. para el TP2, cuando hablemos de armadura, al tener yo todas las armaduras diferentes en las columnas, me conviene ir una por una, porque tengo toda la información, para hacer por fil, que es columna 1 o 2 subsuelo, después columna 1 o 2 planta baja y así porque va cambiando.
Si cuentan Me con va a esa servir. información, es lógico discriminarlo ahora, porque después cuando hagamos el TP2 vas a decir, bueno, la columna 1, que tiene 30 por 50 y tiene 6 barras del 12, va a tener una cuantía, la voy a calcular. Cuantía es la cantidad de hierros por metro cúbico. La columna 2 tiene las mismas dimensiones, pero en lugar de 6 barras tiene 8 barras. La cuantía es distinta, entonces voy a tener un valor distinto. Entonces, si tienen esa información, está bueno discriminarla ahora. Si no, no es problema, o sea, lo pueden hacer después en el TP2 y a la hora de calcular, van a tener que volver a calcular qué volumen tenía cada uno, la columna 1 y la columna 2. Pero si lo hacen ahora, mejor. Claro, perfecto. Pasa lo mismo con las vigas. Son muchas vigas, porque tienen diferentes dimensiones todas en el caso nuestro, pero tenemos todos los datos, digamos, si armamos la tabla de cada viga, o sea, una enumerándola, no, creo que después nos va a facilitar el tema de armadura. Tal cual. Denme un segundito, tengo una llamada. Perdón, chicos. Bueno, ahí va a ingresar la profe. Básicamente les di una idea de cuáles son los ítems generales. Pinturas metros cuadrados, todas las instalaciones va a ser global, valor 1, y después vamos a tener, ¿qué otra cosa? Mesadas, bueno, eso hay que ver el caso puntual, pero puede ser en metros cuadrados, o puede ser global, como ustedes lo planteen. Y después, limpieza final, parcial y final de obra, eso lo van a hacer como global. En todo caso, bueno, después hacemos consulta con aquellos que tengan dudas. Y en los pliegos, no se olviden que es un pliego particular de especificaciones técnicas. Es decir, vamos a dar las especificaciones de nuestra obra, pero enfocado justamente en nuestra obra. O sea, vamos a decir, bueno, la excavación para fundación va a ser y vemos en el plano, a ver, es de 80 centímetros de profundidad por 60 de ancho. Esas dimensiones las vamos a comentar en el pliego. O que las columnas van a ser de 30 por 50 y la armadura va a ser lo que decíamos recién con Pablo, 6 barras del 12. Bien, bueno, lo vamos a comentar sin especificar demasiado. No hace falta que digamos que el hormigón deberá verificar la norma IRAM ni que deberá cumplir con el CIRSOC, porque eso ya está indicado en el pliego de especificaciones general. ¿Sí? Tenemos pliegos generales y pliegos particulares. El pliego general es algo que se utiliza para muchas obras, que lo puede tener una entidad pública como puede ser la Dirección Provincial de Arquitectura o la Dirección Provincial de Vialidad, que tienen su pliego general, pero para cada obra hacen especificaciones particulares. Nosotros tenemos que hacer un pliego particular, es decir, hablar de nuestra obra. Entonces, tenemos que dar indicaciones sobre nuestra obra. Enfóquense en eso y por ahí no pongan demasiadas especificaciones muy generales. Tienen que ser particulares. Hola, Seba. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Hola, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Disculpen la tardanza y la hora. Bueno, Adri, ahí te dice coadministradora, así que bueno, estamos en condiciones. Dale, entonces voy a empezar a compartir. Buenas tardes a todos. Después vamos a hacer una breve clase hoy
Y después, si algún grupo tiene alguna consulta para hacer, le vamos a ver el tema de las consultas. Les quería, no sé si les adelantaste para la semana que viene cómo va a ser la modalidad. No les comenté nada. Bueno, ya les voy a comentar entonces después de clase cómo va a ser el tema de la presentación de ustedes, el trabajo práctico 1 en forma grupal. Va a ser con una evaluación individual, por lo tanto todos tienen que conocer un poco del trabajo práctico que están realizando. Después de eso yo se los voy a explicar antes de terminar. Bueno, entonces empezamos a compartir. Sí. No, Adri, todavía no. No, profe. Bien, voy a empezar de nuevo. Ahora sí. ¿Están ahí? ¿Se ven? Sí, profe. Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la parte de aportes de materiales. En realidad esta parte iba en forma conjunta con el cómputo métrico, pero decidimos a último momento, la semana pasada, sacárselo porque realmente es un trabajo, o sea, es muy simple, pero sumamente laborioso. Entonces por eso decidimos sacarlo y ponérselos en el segundo trabajo práctico. Como este es un trabajo práctico integrador y ustedes tienen que ir haciendo distintas etapas, es prácticamente lo mismo. Yo creo que con todos ustedes, tanto yo como Seba y ahora Joaquín, les habrá dicho en algún momento, eso lo pueden dejar para después porque lo van a ver en la parte de aportes de materiales. Bueno, esto Adri, es aporte de materiales. Adri, recién mientras esperábamos varios casos, me acuerdo puntualmente de Pablo, que les mencioné. Sí. Lo que van a ver ahora es lo que me preguntaba Pablo recién de cómo incluía los hierros dentro de las columnas. Claro, exactamente. Hoy lo que vamos a ver, porque el cómputo que ustedes tienen que hacer, o sea, para la presentación de la semana que viene, en realidad es una medición muy simple. En función del listado, van siguiendo el listado, en algunos ni siquiera tienen que hacer una gran medición, porque por ejemplo las instalaciones lo ponen como global 1, ya está, suficiente. Sabemos que tenemos una instalación cloacal, una instalación de agua fría y caliente, una instalación eléctrica. Después, cuando vamos a la parte de aportes, ahí es donde se desarrolla todas las etapas y cada cosa de las instalaciones, desde las cañerías, desde los accesorios, desde todo lo que se va a colocar. Bueno, entonces ahí sí entramos en el detalle de cada cosa. ¿Por qué hacemos esto? ¿En realidad se hace un cómputo y un aporte y un presupuesto así? No, se hace de otra forma. Pero este es el origen, para que ustedes comprendan y entiendan cómo se llega a todo esto. ¿Por qué? Porque yo simplemente les diría, bueno, en base al cómputo que tienen, entren a algún programa de computación, algún software que les resuelva esta parte de aporte de materiales, donde les tira la cantidad de materiales necesarios de mano de obra, tanto de oficiales como de la parte de ayudantes, y los equipos necesarios. Pero bien, está fantástico, eso es lo que podríamos hacer y simplificar el tiempo. El tema es quién carga esos programas y cómo se cargan. Entonces, cuando uno sabe de dónde viene todo esto y qué cosas hay que tener en cuenta,
esa carga se puede ir modificando y uno ya lo tiene en función de los registros de trabajos anteriores propios o ajenos que condicen con la realidad nuestra, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo. La gente que hace vivienda tiene un consumo de materiales, la gente que hace obras viales tiene otro consumo de materiales, la gente, o sea, el tema del desperdicio depende del tipo de obra, del tipo de contrato, del seguimiento, hay tantas variables que si bien nosotros ahora vamos a tomar también, los vamos a guiar a través de tablas, y los vamos a guiar a través de revistas o de programas, porque lo pueden hacer, si ustedes saben manejar algún programa, lo pueden tranquilamente hacer. Pero, ¿qué pasa? Queremos saber cómo se originan estas tablas, cómo nacen estos aportes, quién es el que dijo que el consumo para un metro cúbico de hormigón, por ejemplo, en base a 133 es 300 kilogramos de cemento, 0,65 metros cúbicos de granza y 0,65 metros cúbicos de arena. ¿En base a qué se hizo eso? Bueno, eso es aporte de materiales y hoy vamos a hablar un poquito de eso, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y después, cuando ustedes estén trabajando sobre la parte de aportes que va a ser para la segunda entrega, juntamente con la parte de presupuesto, sepan de dónde sale, cómo es el criterio, y ahí lo van a tener un poco más claro. Ahora es como que todavía están, supongo, en el pliego y están en la medición. Quiero creer eso. Cualquier cosa me van diciendo. Los escucho. Están en eso, supongo, en medición y en armar el pliego. Sí, profe, estamos en el cómputo métrico y en eso. Bien, bueno, entonces esto les va a venir bien porque en realidad todo está relacionado y entonces es momento de empezar a entender un poco mejor cómo funcionan estas cosas. Bueno, lo voy a poner en presentación, así lo vamos viendo. La parte de aporte de materiales. Bueno, ¿para qué se hace el aporte? El aporte es más o menos como le explicaba la última clase que les dio Seba, tiene también un motivo para realizarlo, o sea, no lo hacemos porque sí, porque si estamos haciendo una aproximación del presupuesto, como ustedes hicieron en una primera etapa en la parte de la memoria descriptiva, ahí no necesitamos conocer el aporte de materiales, pero sin embargo, cuando nosotros vamos a la obra y ya vamos a realizar la obra, tenemos que determinar las cantidades para hacer las compras, no solamente para hacer el presupuesto, sino para comprar esos materiales. ¿Y cómo vamos a comprar? Bueno, vamos a comprar en función de las cantidades que nosotros hemos calculado a través de estos aportes, de estas tablas, y vamos a determinar esas cantidades. Además nos sirve también el aporte de materiales, como estamos viendo el consumo para una unidad de medida, que puede ser metro cuadrado, metro lineal, metro cúbico, para una determinada unidad de medida estamos viendo cuánto es el consumo, eso nos permite hacer un control, un seguimiento y una planificación de estos consumos. De lo contrario, nosotros tendríamos valores, pero no sabemos bien si están bien o están mal, esa inseguridad que ustedes van a tener cuando tengan que hacer el primer cómputo y la primera determinación de la cantidad de materiales para ir a comprarlo para hacer una obra. Lamentablemente, todo lo que yo les voy a explicar ahora fue diseñado y conformado entre los años 50 y 55. Estas tablas, estas planillas, que ya las vamos a ver,
y datan de esa época, o sea, no estamos hablando de épocas ni siquiera a lo mejor de sus padres, anterior a sus padres, o en algunos casos puede ser de sus abuelos, cuando se conformaron estas planillas. ¿Por qué se conformaron? El desarrollo de la obra pública, y eso permitió que se vaya haciendo ciertos registros de consumo. Esos registros fueron a través de los años, se fueron volcando en distintas planillas, sobre todo de la obra pública. Se hicieron hospitales, se armaron las ciudades, se hicieron las ciudades universitarias, se hicieron escuelas, se hicieron planes de vivienda, porque se empezó a traer la gente del campo hacia la ciudad, porque empezaron el desarrollo industrial. Básicamente fue en nuestro país, pero también ocurrió en toda América Latina y en todo el mundo, el gran desarrollo de las ciudades a partir de los años 50. Entonces se empezó a hacer un registro a nivel nacional, a nivel provincial, en base a la obra pública, que por ese entonces tenía mucho auge, y ahí quedó plasmado esas cantidades y esos valores. Obviamente que si eso hoy lo comparamos con la realidad actual, ha cambiado mucho. ¿Y qué ha cambiado? Porque han pasado más de 60, 70 años. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué les parece a ustedes que puede haber cambiado en el medio? De cómo se construía antes, que me daba determinado aporte, a cómo se construye ahora, que me puede llegar a dar otro aporte. ¿Qué les parece? Los escucho. Y usted, profe, había nombrado que actualmente capaz el software te resuelve el aporte de materiales, por ahí va por el lado de la tecnología, ¿no? Sí, la tecnología, obviamente que contamos con otro tipo, pero en cuanto al rendimiento del material, o sea, vos me estás hablando de un programa que te va a solucionar tu labor profesional en gabinete, no un trabajo de campo, sino un trabajo en oficina. Ahora yo digo, ¿qué creen ustedes? ¿Puede haber variado estas cantidades, o sea, el consumo allá por los 50 al consumo en el 2021? En cuanto a consumo, cantidad para hacer un metro cuadrado de contrapiso, un metro cuadrado de colocación de cerámico, o un metro cuadrado o un metro lineal de zócalo, ¿puede haber cambiado el consumo? ¿Qué les parece? A ver qué piensan. Yo, profe, creo que sí. Un ejemplo sería el edificio central de la UTN, por ejemplo. Creo que hoy en día se haría de otra forma. Tiene un montón de metros cúbicos de hormigón. No Bien, sé si pero va eso por ese lado. ¿Cómo lo llevas al consumo? Para decir, bueno, o sea, vos decís que hay mayor consumo, que a través de los años hay mayor consumo, decís. No, antes mayor consumo. Que antes había mayor consumo que ahora. Sí. O sea, en todo caso debe haber habido más obra pública o más obras. Sí, o quizá hoy en día hay más materiales nuevos, con mayores rendimientos y no se necesita la misma cantidad que lo que era antes, que no teníamos. Bien, o sea, nuevos materiales, bien, nuevos materiales y nuevas tecnologías. Sí. No sé quién habló. No, sí, también decía de nuevas tecnologías. Quizá antes, no sé, usábamos un piso cerámico, hoy se utiliza un porcelanato, por ejemplo, y como que va mutando eso. Supongo que bien, son tendencias. En cuanto, ese sería el revestimiento, ¿verdad? Entonces, de metros cuadrados, ¿crees que la cantidad te va a cambiar porque sea un material u otro? Sí. ¿O es el servicio y la prestación lo que va a cambiar? Es importante eso. ¿Es la cantidad o el servicio que te da ese material? La cantidad es la misma. Para mí depende del ítem, sería. En el caso de un solado, los metros cuadrados serían muy similares.
son iguales, Sí. o sea, la medición es una, o sea, vamos a medir de la misma forma, los va a dar, pero la prestación va a ser diferente. Pero hay algo de cierto de lo que dice ahí el compañero, acá los voy a poner para verlo porque no los estoy viendo, el que quiera levantar la mano levanta. Es verdad, antiguamente, por empezar, como él dice, no existía el porcelanato. Anterior a la colocación de cerámico estaba el calcario. La baldosa calcárea no se colocaba con pegamentos, se colocaba con mortero, o sea, bueno, saben la diferencia entre hormigón y mortero. Pasa por la cantidad de áridos y la prestación que tiene, ya lo vamos a ver. Entonces, les decía, sobre un contrapiso, con una mezcla o mortero, se colocaba la loseta o la baldosa calcárea, que son las que se usan ahora nuevamente, que con alguna figurita, esas típicas rojas de escuela de 20 por 20 o color amarillito, que en algún edificio público viejo lo pueden ver, o en una casa muy antigua. Luego se pasó al cerámico. Cuando se pasa al cerámico, el cerámico, al tener otra característica, el material, y al ser más finito y demás, ¿qué hizo? Hizo que fuese necesario otra implementación diferente, el uso de una carpeta de nivelación con cierta terminación, con cierta pendiente, para que se adecuara a los cerámicos, y ese cerámico se colocaba sobre la carpeta con un pegamento especial para cerámico. Entonces, hubo un cambio de tecnología, hubo un cambio de prestación y hubo un cambio de materiales y de los usos de materiales. En eso sí hubo cambios. Esos cambios no fueron reacondicionados. Ustedes hoy, si han bajado las últimas versiones del Chandía, están con algunos ajustes, pero ustedes van a ver, hay cosas que están como, ahora cuando han hecho el listado se habrán dado cuenta, hay cosas que están como obsoletas en cuanto a materiales, en cuanto a cosas que no se usan, en la parte de los conductos sobre todo, conductos de hierro que no se usan más, porque ahora todo es de PVC. Hay un montón de cosas que a ustedes les debe haber llamado la atención, porque dice, esto no se usa, esto no se hace así. Si bien lo han, el que tiene la autoría sobre el libro ha hecho algunas modificaciones y algunas adecuaciones con materiales nuevos, no sigue estando materiales que ya son obsoletos o no se usan más. Bien, ese cambio hubo. Ahora, en cuanto al rendimiento, el rendimiento de lo que es básico o convencional, llámese revoque, llámese mampostería, contrapiso, cielo raso, bueno, toda la actividad de albañilería que hemos estado viendo como un capítulo, cubierta de techo y demás, el rendimiento de los materiales sigue siendo el mismo, no ha cambiado. O sea, ese trabajo de aporte que hay en las tablas que todo el mundo utiliza, en realidad está bien determinada, era un consumo bastante certero, y les voy a decir más, hasta mucho más analizado de lo que puede andar circulando en las revistitas. ¿Por qué? Porque se hacían los morteros y se calculaban en base, por ejemplo, a un correcto cálculo de lo que eran las cales. O sea, qué tipo de cal era, no solo si era hidratada o hidráulica, sino de qué cantera, de qué región. Por ejemplo,
ustedes van a ver que el Chandía usa polvo de ladrillo. No sé si, no creo que no han llegado porque no han visto la parte de aporte de material. Pero si ustedes alguno miró algo y vio algo de aporte, bueno, ¿por qué el polvo de ladrillo? Porque ellos estaban, el que hizo ese libro, estaba en la provincia de Buenos Aires y no tenían la arena de mediana como nosotros teníamos. Tenían la arena fina del Paraná, pero no la de río mediana que se usa para el mortero. Entonces, ¿qué hacían? Para engordar la mezcla, una palabra que utilizan por ahí los albañiles, para darle un poco más de cuerpo a ese mortero, lo que hacían, le ponían polvo de ladrillo, y con eso lograban cierta plasticidad también y ciertas características que le daba a ese mortero. Esas tablas, vuelvo a repetir, no están 100% obsoletas, están en parte obsoletas por la tecnología o por el cambio de materiales. Como lamentablemente no hubo una seguida en cuanto a medida que se iban innovando en la tecnología, en los conocimientos, en la prestación de nuevos materiales, gente que se abocara a tomar un registro, ahí es donde interviene el tema de las marcas. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes han hecho un pliego y yo les hacía mucho hincapié que ustedes siempre dejaran en claro un tipo de marca. ¿Por qué? Porque yo con la marca, si es una marca líder, yo tengo la certeza que lo que me va a decir en el catálogo o en la bolsa o en el envase donde venga el producto es 100% cierto, porque a ninguna marca líder le va a interesar engañarme en cuanto a cantidades. Entonces, yo compro una lata de 4 litros de pintura Alba, por decir algo, y me va a dar un rendimiento de 3 metros cuadrados con 2 manos, y el rendimiento va a ser 3 metros cuadrados. Será 5 centímetros más, 5 centímetros menos, pero alrededor de eso tengo la certeza que esa marca me cumple. Ahora, si compro marca El Jilguero o marca XX, seguramente la prestación me dice en la lata de 4 litros que va a ser de 3 metros cuadrados y con 2 manos, y termina siendo de 1,5 metros, porque le tengo que pasar 4 manos para que quede más o menos pareja esa pintura. ¿Se entiende esto? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Nosotros tenemos que recurrir a las marcas. Y si son marcas específicas, líderes en el mercado nacional, internacional, mucho mejor, porque tenemos cierta certeza de que eso cumple en cuanto al rendimiento que dice la marca tener. Bien, hay materiales que por ser súper innovadores no tenemos rendimiento, y sí, hay materiales, permanentemente salen al mercado cosas nuevas que nosotros, bueno, ahí tenemos que llevar un registro propio. ¿Cómo lo evaluamos? Y sí, ahí podemos tener alguna complicación en cuanto al rendimiento, pero como todo está relacionado con morteros, hormigones, cales, el agua de amasado y otras características que son básicamente fundamentales para todo lo que es trabajo de albañilería, no voy a errar mucho. A lo sumo, si yo quiero tener más certeza, voy y hago una planilla de mi dosificación en cuanto a mi criterio como ingeniero de cómo tiene que ser ese mortero o cómo tiene que ser ese hormigón. ¿Se entiende esto? Eso ya lo vamos a ver también. Entonces, volviendo un poquito a lo anterior, estas tablas, aún a pesar de lo antiguas que son, de contar con más de 70 años, siguen teniendo vigencia. Y otra cosa que hay que
hay que evaluar es el tema que es una pregunta siempre que ustedes me hacen, permanentemente los hacen todos los años, el tema de el desperdicio. Y en el desperdicio hay que tener mucho cuidado, porque generalmente, ¿qué pasa? Ustedes van a comparar, y me gustaría que lo hagan solamente por inquietud propia, ahora que están cursando, que no tienen la responsabilidad de estar haciendo una obra y que sean ustedes los responsables o encargados de obra, que vean algún aporte de cualquier cosa, una mampostería, un mortero para una mampostería o para la colocación de un cerámico, y lo comparen con una revista. Y van a ver que hay diferencias por ahí sustanciales, o en el caso de los hormigones, que es fácil de verlo, de visualizarlo, esto que les decía, 300, 0,65, 0,65, y lo comparen. Porque el tema del desperdicio ha hecho que la gente automáticamente le vaya sumando el 10%. ¿Sacado de dónde? No tengo la menor idea, pero todos le ponen un 10% por las dudas. Entonces, cuando terminan la obra, tienen para hacer o dulce de cerámico, o dulce de mampostería de ladrillo hueco, o dulce de bloques de ladrillo para losa, porque no saben qué hacer con tanto material. Porque no es poco el que le sobra. O sea, si usted en 1 metro cuadrado para ladrillos de losa te dice que son 12,5 y vos decís, bueno, le agregamos, son 2 ladrillos o si le agregas un 10%, 2 ladrillos por metro cuadrado. Si tenés 200 metros cuadrados, son 40 ladrillos, y así andás dejando de cada obra, o sea, es una barbaridad. Si a eso, a su vez, alguien vino y le agregó otro 10%, que suele ocurrir, terminamos teniendo tablas con valores que no se sabe ni de dónde salieron. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber. Lo mismo pasa con los programas. Entonces, antes de utilizar o una revista, o un software, o un programa, lo que ustedes utilicen, o un libro, lo que ustedes, verificar esos valores. O sea, no ir y copiar y pegar. Ahora no tenemos oportunidad, lamentablemente vamos a ir a bases y a fuentes muy antiguas, pero dentro de todo bastante certera, como son la bibliografía que yo les he marcado, les he presentado el primer día de clase, pero tengan en cuenta esto. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchísimas revistas, información, y ni hablar por internet. No revisan. Si a eso le agregamos por ahí el cómputo métrico, chicos, el cómputo métrico es para revisar entre todos. El trabajo que sea entre 4 no es para que uno lo haga, el otro lo pasen limpio y los otros 2 se maten y traigan los criollos. Es para que lo hagan y lo revisen y lo revean. El otro día en una excavación veíamos con un grupo, que por suerte me olvido enseguida de qué grupo era, para una excavación de una zapata y unos pilotes, terminaban sacando, pero, o sea, no era mucha la superficie, 50 camiones de 6 metros cúbicos cada camión. Yo le dije, hagan la idea, pongan uno atrás de otro. Esto, no sé si estaba Sebastián cuando lo hice una vez, 50 camiones. ¿Ustedes toman idea, dimensión, lo que es eso? O sea, ¿cuántas cuadras tendríamos que tener de camiones con tierra para el volumen? Quiere decir que algo no funciona. Y bueno, lo mismo va a pasar cuando vean cifras en mampostería, cuando vean en revoque, alguien que mire, decir, bueno, mira, acá ya lo computé. Verifícalo vos, fíjate si hay algún número que te suena raro, distinto, que te parece mucho, llévalo a valor comercial. Ahora todavía están en cómputo, pero cuando vayan a aporte, por kilos de cemento, no me dice nada, lo llevas a bolsa. Y si vos estás haciendo un revoque y te dio 1000 bolsas de cemento y no, algo no anduvo. Serán 100, serán 10, pero no van a ser 1000.
hay un cero, un punto, una coma que se escapó. Esas son las cosas que ustedes tienen que saber. Lo otro lo van a sacar de internet, lo van a sacar de cualquier lado, pero esas son el criterio que uno pretende desde la cátedra, que pretendemos todos, es que ustedes tengan, que sean críticos de ustedes mismos. Porque acá, por suerte, si se equivocan no pasa nada. En la calle, si se equivocan, ya les digo, después tienen que cargar esos ladrillos que compraron de más, llevárselos a su casa y dormir, o sea, hacerse un colchón de ladrillo porque no tiene dónde ponerlos, o bien pagar el costo de esos ladrillos. Y eso, o sea, parece gracioso, parece que estoy haciendo un chiste, pero no es chiste, es real, eso pasa permanentemente, se compra por demás. Y ahora esta onda de comprar por pallet. Claro, uno va a los grandes centros de compra de materiales, y todos te lo venden por pallet, y el negocio de ellos es vender. Entonces, por ahí no me conviene. Si yo necesito, bueno, compraré 3 pallets y lo otro lo compraré en otro lado, donde me lo fraccionen. O sea, también la unidad de venta yo lo tengo que saber medir. No al punto que me falte material, pero sí al punto de hacer un buen control. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Se entiende esta? Sí. Cuando hablaba usted hace un ratito de este tema de poner marcas, según yo había entendido, la clase que hablamos de pliego, por ahí no cerrarlo tanto, sino decir tal marca o de otra calidad superior. ¿Puede ser? Claro, pero vamos sobre lo mismo. Es justamente lo mismo. Yo me aseguro, si yo te pongo calidad pintura alba, para volver al ejemplo anterior, o calidad superior, vos no te podés ir a una marca de las grandes tiendas de venta de materiales de construcción, porque sabés de que es de calidad. El pliego te está diciendo, yo ahí de alguna forma me cubro de que esa calidad sea, o sea, que ese rendimiento sea el que yo he estipulado a través del presupuesto, porque si no me modifica el presupuesto. A lo mejor compro una calidad inferior, un 20, un 30% menor, pero me van, en vez de ir 4 latas, me van 20 latas. Entonces no me sirve. O sea, el presupuesto mío quedó mal, quedó desfasado con respecto al cálculo, por todo esto que yo vine haciendo. ¿Se entiende? Entonces, esta determinación hay que tener bien en cuenta que lo que estamos haciendo, esta determinación de la cantidad sea por el catálogo, sea por una tabla, es siempre a priori, o sea, es una estimación. Yo, si quiero tener la certeza de que eso va a ser así, que de hecho las empresas constructoras lo tienen que hacer porque se cansan de renegar con estos temas, o que le falta, o que le sobra, o que no llegan con la cantidad de materiales y después no se consiguen. Por ejemplo, en este momento, usted si se computó mal la cantidad de desperdicio que tiene en la colocación de cerámico, o no hizo un plano de corte, que nadie más hace planos o sea, con todos los cortes, el detalle de los cortes de los cerámicos, entonces después se desperdicia un montón. ¿Saben lo que es un plano de corte con los cortes? ¿Han visto alguno? Yo creo que estoy hablando de 1810 más o menos. ¿Cómo plano de corte, profe? Creo que no. O sea, corte sí, pero plano. No los cortes de planta. Claro, no, un plano donde usted, digamos, a escala, puede hacerlo uno en 50, uno en 20, hace toda la colocación de acuerdo al cerámico que tenga, porque puede ser de 30 por 60, puede ser de 1 metro por 1 metro, y determina dónde van a quedar los cortes de ese cerámico. ¿Para qué? Primero, para que queden ocultos en lo posible, que no le queden en el medio, un corte en el medio, o sea, que usted venga con un porcelanato de 1 por 1 y en el medio le queda un corte porque le quedó más grande del otro lado, o sea, no los calculó.
Entonces, para que quede prolijo, se hace un plano y se hace a detalle cómo se colocaría el cerámico. Entonces, usted los cortecitos generalmente los lleva a los extremos. ¿Para qué? Para que no se vean. Entonces, eso es una forma. Cuando Eso lo no hicimos, se calcula... ¿Cómo? Que eso lo hemos hecho igual, ahora que lo explica así, lo hicimos en tecnología de la construcción. ¿Y cómo lo llaman a eso? No me acuerdo el nombre, detalle. yo le decía detalle, pero sí, ocultábamos los cortes atrás del inodoro o adentro de la ducha, en lugares donde no sean visibles. Claro. Bueno, eso hay que hacerlo. Eso tiene que ver también con el rendimiento. Eso tiene que ver, porque si es cuadrado o es rectangular o una figura, digamos que no tenemos grandes problemas. Pero ¿qué pasa cuando es trapezoidal? ¿O qué pasa si es circular? ¿O es una figura rara? Bueno, ahí se complica mucho el tema. Entonces el desperdicio puede ser muy alto. Y si yo no lo calcule, tampoco lo calcule en el presupuesto. Por lo tanto, después el presupuesto falla en ese punto. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos que calcular el rendimiento de los materiales? En primer lugar, fijarnos en el tipo de dosificaciones que vamos a utilizar en base a tablas, lo que dijimos recién. Podemos establecer el tipo de mortero y hormigones en base a tablas o lo podemos calcular. Ustedes ya han calculado, supongo, para un metro cúbico de mortero o un metro cúbico de hormigón con las particularidades que ustedes determinen, con las características, para su aplicación. Entonces eso también lo pueden calcular, es otra forma de hacerlo, mediante las especificaciones técnicas que tenga el fabricante, que es lo que acabo de decir, en base a la experiencia, porque también esto depende si nosotros somos prolijos. Siempre les digo que en esta parte de la obra, mientras más prolijo sea, mucho mejor. Yo sé que siempre las obras, por lo compleja y por todo, por cómo nosotros vivimos, en nuestro país en particular, nada se programa. Por ejemplo, estos planos que ustedes llaman de detalle, nadie los hace, pero muchas veces me soluciona problemas posteriores. Entonces, eso hace también a lo que yo le denomino experiencia profesional. Por ahí perder un día más de trabajo o invertir unas horas más de trabajo hacen a que ustedes tengan cierta certeza de lo que van a hacer, que no es poca cosa. Más aún cuando no tienen una experiencia ya formada de muchos años de trabajar en lo mismo. Pero aún así, con todos estos cuidados, siempre los valores obtenidos son orientativos. Eso lo tienen que tener más que claro. Puede haber diferencias un montón. Lo que nosotros tratamos, como estamos haciendo un presupuesto, algo previo, algo que nosotros después, una vez que pasamos esta etapa, los vamos a olvidar cómo lo calculamos, porque ya estamos en los costos, ya estamos en otra cosa. Lo que tenemos que hacer es que tratar que sea lo más cierto posible. Eso es todo lo que se busca, ¿eh? No es para asustarse mucho, pero bueno. ¿Vamos bien, chicos? ¿Qué tenemos que conocer de los materiales? ¿Qué cosas nos van a ayudar a nosotros a tener un conocimiento? Bueno, también influye mucho el control que nosotros hacemos previo, durante, en el momento de la colocación. O sea, todo eso ayuda.
El buen mantenimiento de los materiales. Si yo traigo un pallet de cerámico, pero los dejo en cualquier lado y pasan permanentemente con áridos, con varillas de hierro, con lo que sea, y bueno, a lo mejor se me rompen, y se me rompen por estar almacenados, ¿no? Porque los coloqué o porque no hice los cortes. A lo mejor hice el plano de corte, el colocador es muy bueno, todo lo demás, pero no lo dejé en un lugar adecuado. Entonces, bueno, hay que tener como muchas variables todas juntas e irlas acomodándolas. Por eso el organizar un obrador desde el inicio, aunque sea una obra muy pequeñita, por lo menos tener la idea dónde vamos a dejar cada cosa es muy importante. Bueno, por supuesto el peso, la granulometría, las dimensiones, eso es algo que nosotros tenemos que conocer, o sea, no es lo mismo que traigamos supongamos, compramos ladrillo común, si no conocemos cuáles son las dimensiones, y bueno, los traen un ladrillo de 20 por 20 los da lo mismo, porque decimos, o una bovedilla los da lo mismo, y no es lo mismo. Esas cosas tenemos que saber cómo son esos materiales, verlos, observarlos, preguntar, fijarse en las especificaciones técnicas, bueno, todo eso lo tenemos que hacer. En cuanto a lo que es la parte de ejecución, bueno, saber, conocer la técnica es muy importante. Una cosa es colocar el material seco, otra cosa es colocarlo húmedo, otra cosa es que si se coloca húmedo nosotros lo coloquemos seco, no va a tener el mismo rendimiento, ni la misma prestación, ni las mismas características, entonces después voy a tener que gastar en otras cosas. Bueno, que esté limpio, obviamente, el material tiene que estar limpio, la obra no es precisamente un lugar muy limpio, entonces ya de por sí los lleva mucho tiempo mantener de por sí los materiales en condiciones, entonces bueno, a su vez tenemos que verificar en el momento de la colocación que estén limpios. Una de las cosas más comunes son los áridos por lo general tienen un costo y mucho más barato si vienen no tan limpios, entonces hay que hacer un trabajo de limpieza. En el momento hay épocas que no se consiguen o hay dificultad para traerlos o el motivo que sea, bueno, entonces hay que ver que estén en correcto, porque después el rendimiento tampoco va a ser el que yo estipule. Bueno, las mezclas y batidos tienen que ser los correspondientes. Si estoy haciendo en forma manual y no tengo una mezcladora, y bueno, las cosas van a empezar a complicarse, obviamente. El agua de amasado, esto lo han visto en tecnología de los materiales, han visto, bueno, todo eso, la influencia, no solo de la cantidad correcta del agua, sino del tipo de agua y las características y todos los problemas que me puede traer. Bien, lo que dijimos recién, la utilización de marcas reconocidas o líderes, ya que estas nos los aseguran, mayor control de calidad, obviamente, mayor seguridad, como decíamos recién, en cuanto a los rendimientos, menor posibilidad de que yo me vaya y me queje, y en el caso de que yo me queje, que me hagan una devolución de ese material que me pudo haber salido fallado. Y por lo general siempre hay stock, eso también es bueno. Cuando entran estas containers con materiales de muy buena calidad y muy lindos o muy modernos, de cerámicos, de grifería, de pintura, pero y que no son nacionales por lo general, bueno, después cuando queremos reemplazar ese producto o comprar más del mismo, recuerden que la obra va a depender del tipo de contrato, entonces en una época puede ser que haga un tipo de contrato que yo lo vaya haciendo por etapas, entonces eso no me permite comprar todos los materiales, entonces después no lo consigo más, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, esto con respecto a los materiales. Para eso hay una serie de tablas, como la que estamos viendo acá. Esperen, se me fue. Aguarden un segundo. Bien.
Son tablas sacadas de los trabajos prácticos de ustedes, chicos, o sea que puede estar pésima. Les doy como una referencia. Después ustedes busquen, vean qué tabla es la que les conviene. Yo les voy a mostrar varios tipos de tablas. Generalmente cuando nosotros vemos la parte de aporte, vemos la parte de aporte de materiales, que es lo que acabamos de hablar, la parte de aporte de mano de obra, que ya vamos a hablar, y la parte de aporte de equipo. Entonces, fíjense en este caso, acá tienen las tareas, que ustedes lo que han hecho en el listado ahora y lo que van a hacer en el cómputo métrico, o sea, por el tipo de ítem o subítem, como en este caso, la unidad en que fue medida ese ítem, en este caso metros cuadrados. Esta planilla es una de las tipos que ustedes van a tener que hacer cuando vayan a hacer la parte de aporte. La cantidad del ítem, en este caso 5 metros cuadrados, y acá tienen el desglose. En este caso, ellos han hecho 3 columnas, una para materiales, otra para mano de obra y otra para herramientas y equipos. En esta forma lo han hecho. ¿Les resultó útil? No lo sé, pero bueno, ellos en su momento lo hicieron así. Entonces van haciendo el desglose de, esto es, siempre se hace para la unidad del ítem, cuánto de barniz necesito para 1 metro cuadrado. Siempre es conveniente tenerlo por unidad de ítem, calcularlo y recién ahí yo lo multiplico por la cantidad que yo necesito, en mi caso particular. ¿Por qué? Porque ante alguna variación o modificación es mucho más fácil ir, se modifica, supongamos que yo no conseguí ese barniz que tiene un rendimiento de 0,25 litros por metro cuadrado, voy, lo cambio y reemplazo esto y no tengo que andar reemplazando todo. ¿Se entiende lo que digo? Porque esta parte es como que siempre trabajar con la unidad del ítem. Eso les va a ayudar y les va a simplificar cualquier modificación. No sé si tanto en el trabajo práctico, pero sí cuando ustedes lo hagan realmente para una obra. Bueno, en este caso ellos también, además de sacar los totales de este material en cada uno de estos subítems, también lo han llevado, fíjense, a las unidades comerciales. Por esto que yo les decía recién, ustedes después terminan no comprando 1,25 litros. Ustedes, por ejemplo, en este caso, yo necesito 1,25, no hay forma, son 2 latas de 1 litro, obviamente, en este caso, 2 latas de 1 litro. De aguarrás me hace falta 0,40, media botella, pero no me venden por media botella. Tengo que ir y comprar una. ¿Se entiende esto? ¿Va quedando claro? Sí, profe. Esto también lo tienen que ver porque esto ustedes lo van a hacer. ¿Ha quedado usted sola? ¿El resto? Estamos, profe. Sí, profe, se entiende. Estamos. Bien, bueno, sigamos. Después tenemos mano de obra, lo mismo. O sea, acá ellos lo hicieron de esta forma, en 3 columnas, donde tienen la cantidad de oficial para el barniz, para 5 metros, para 1 metro cuadrado, de barniz, por unidad, la cantidad de horas, dice que ocupa 0,6 para realizar en 1 hora 1 metro cuadrado. Eso multiplicado por los 5 me da la cantidad total que yo tengo de horas oficiales para 5 metros cuadrados de barniz, que son 3 horas. Lo mismo de ayudante, eso también ya vamos a ver cómo salen, ya les voy a explicar cómo salen estos rendimientos de la mano de obra. Y lo mismo acá es herramienta y máquinas, pero en realidad no está bien herramienta y máquinas. ¿Ven? Yo acá veo un error. Nosotros ¿qué tenemos? Tenemos máquinas y equipos y herramientas. Máquinas no tenemos, o sea, son equipos. Y el equipo es conveniente ponerlo en aporte, y si son herramientas muy de mano, como pincel,
esto me conviene, si lo puedo poner acá, lo pongo, si lo quiero poner, pero si no, casi que les diría que conviene ponerlo como un listado aparte, que ya lo vamos a ver. No importa, es una forma de hacer. Vamos a otro ejemplo. ¿La vieron a esta tabla? Sí, sí. Vamos a otro. En este caso, acá este compañero de ustedes, estamos en estructuras de hormigón armado, es también una tabla para aporte. Él, en particular, estamos justo en la parte de hormigón, lo hizo en forma horizontal. Si ustedes se fijan, lo mismo, directamente enumera el ítem o subítem en este caso y va nombrando lo que es mano de obra, materiales y equipos. En este caso vemos, bueno, la cantidad, la unidad, cantidad unitaria, yo necesito 1,45 horas de oficial por metro cúbico de este hormigón armado para zapata corrida, ese es el que buscó él, no sé si está bien o está mal. Lo mismo de ayudante, y así va sacando la cantidad unitaria para una unidad de metro cúbico, después multiplicado por la cantidad que él tenía, me da la cantidad del ítem, y las cantidades totales, en horas, en bolsas, él las lleva, por ejemplo, acá bolsas por 50 kilos, por metro cúbico, por barras de 12 metros, va aclarando después a cuál es la unidad comercial que va a tener, pero no veo que lo haya, a mi criterio, no está del todo bien, pero bueno. Después se verá. Por eso les digo, no todos hacen, no siempre estas planillas son correctas. Acá la única particularidad es que yo tengo mano de obra, materiales y equipo, y acá sí es importante porque es un uso muy importante de la mezcladora, en este caso, para hacer ese llenado de esa zapata corrida por metro cúbico, que más que mezcladora sería hormigonera. Entonces acá, porque es para hacer hormigón, una mezcladora es una cosa, una hormigonera es otra. Son bastante parecidas, la prestación es similar, pero las características en cuanto a tamaño y demás son diferentes, porque en una ponen áridos pesados como Granza 1.3, 3.5, y hasta pueden meter piedra bola, y en el otro no. O sea, es una mezcladora para hacer mortero. O sea, esa es la diferencia. Sí, no sé si alguien quiere preguntar. Chicos, no se vayan. Vamos a... Profe, sí. ahí no sé si también iría lo que los encofrados se pondrían, por ejemplo. Sí, acá deberían ir. Que creo que en este caso, bueno, que acá no alcanza la tabla, cosas, ¿no? pero a ver, mira, acá en la parte de losas planas debería haberlo puesto. En realidad, si una zapata corrida no usás mucho encofrado, pero sí, por ejemplo, él puso la armadura, la sacó por kilo, después la llevó a barra, que no está bien, ya lo vamos a ver cómo se hace, pero acá, por ejemplo, en la parte de las losas, que tiene losas planas, fíjese en este detalle, acá hay algo que hay pésimo, pésimo, y esto pasa siempre, pero está bueno para que lo vean. Él hace una losa plana, una losa. ¿Cuánto tiene una losa aproximadamente si es una losa maciza? 12. De 8 a 12 centímetros. De 8 a 12. Bueno, bien, válido. Estamos todos de acuerdo que puede ser entre 8 y 12 centímetros. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien, sí, miren lo que pone acá. Pone canto rodado. ¿Saben lo que es el canto rodado? ¿Un tipo de árido grueso? Más que grueso. ¿Qué vendría a ser? ¿No es piedra bola? Es piedra bola. O sea, te hace una losa con piedra bola.
Bueno, estas cosas que vemos acá, estas cosas nosotros estamos cansados de ver. Cansados de ver. Es decir, escúchame, ¿no te das cuenta de lo que es un canto rodado? La palabra te lo dice. Una piedra que ya rueda, o sea, que ya va rodando sola. Imagínate si hacía una losa con eso. Por empezar, si me estás hablando de 8 centímetros, ¿a dónde metes eso? O sea, es una cuestión de criterio. Yo puedo entender que ustedes a lo mejor no tengan una noción de la granulometría, pero sí deberían tenerla. Entonces acá se ve todo, se ve toda la falencia. Y bueno, y estamos viendo esto, por ejemplo, cantos rodados. Bien. Y en este caso en particular, el compañero ha puesto las tablas, los clavos, los alambres, los tirantes, pero en el caso de ustedes tienen en el Chandía una parte donde es encofrado y les da un cálculo en función del tipo de elemento estructural que van a encofrar. Si es losa, si es... obviamente que está hecho con todas las diseño de un encofrado correctamente hecho. Es bochornoso, pero yo he visto encofrados hechos con los palets, o sea, con material, con resto de palets, o sea, el contratista no compra ni siquiera maderas y le falta un par de maderas y allá fueron a parar los palets. Es cosa de no creer, pero bueno, así se construye. Hoy por hoy nadie le importa, nadie controla, pero un buen encofrado, si ustedes lo han hecho en la parte, en las otras materias, ustedes van a ver que tienen hasta las cruces de San Andrés, que tienen los puntales correctamente puestos, que tiene, eso se determina cada tanta cantidad de metros, de acuerdo al tipo de encofrado que estemos haciendo y de estructura que vamos a llenar. Bueno, tiene todo una cuestión que no se puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque después... Profe, Sí, ¿puedo acotar algo que hasta sí. ahora en la carrera nunca nos explicaron a detalle cómo hacer los encofrados? Nunca vimos eso, por ejemplo. Cómo encofrar de manera correcta para una losa, para una columna. Está bien. 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 No es por salir en defensa de nadie, le soy sincera, porque en realidad la facultad no debería darle eso porque se supone que usted ya lo trae de base. ¿De dónde lo trae de base? De escuela técnica. A lo mejor los programas están un poco desactualizados. Ahora, si es un interés particular de usted, si usted se dedica o le gusta la parte de hormigón, o le gusta la parte estructural, o le gusta la parte de construcción, mínimamente agarrar algún detalle y verlos. O sea, lo puede ver por internet, lo puede ver a través de bibliografías, distintas bibliografías. O sea, ya nace el interés propio, así como cuando les interesa cualquier otra cosa, salen y lo buscan y se cansan de buscarlo y googlearlo por internet. Bueno, esto es lo mismo. En la facultad no hay una formación de 100% que le digan todo lo que usted tiene que saber. Vuelvo a repetir que no es para salir en defensa de nadie. Yo le digo porque a mí también me pasó en su momento cuando me recibí. Nada más que era distinto en que a nosotros nos tiraban los libros, pero libros, o sea, en cada materia 2 o 3 libros grandes, gordos, de esos que ya no existen, y vos tenías que estudiarlos, punto. Ahí se terminaba ni siquiera eso. O sea, los manejamos con apuntes, que es lo primero que les digo, el apunte es una guía. Ahí tienen la bibliografía, vayan y lean. O sea, eso es una guía. Es como para decir, es como la clase, que tomas apuntes, sí, una guía, a ver qué dijo la profe, nada más. Pero con eso no vas a saber una materia. Yo trato de ser sintética, de no aburrirlos, de lo creativa que puedo ser dentro de mi edad, mi capacitación, que no me voy a cansar de decirlo en cada clase. Bueno, pero volviendo a lo que usted decía, la facultad lo que hace es como mostrarte una biblioteca. Y te dice, esto está acá, esto está allá, este libro lo vas a encontrar acá, esto lo vas...
ya es una necesidad de ustedes cuando salgan a la calle de decir, bueno, por dónde pase y capacitarse en lo que sea necesario. Lo que ustedes no pueden hacer es creer que salen con un conocimiento que les permite hacer todo. Tengan la humildad de preguntar, de asesorarse, preguntar 10 veces, 100 veces, y que la pregunta no pase solamente por preguntarle al albañil. El albañil me dice que esto se resuelve así, me lo dice con una firmeza que yo le creo y me quedo tranquilo. Y no, después salen las cosas para el diablo, porque a lo mejor esa persona de buena fe lo está haciendo, pero lo está haciendo mal. ¿Se entiende esto? Entonces, empiecen ustedes a tener ese interés y a buscar, bueno, ¿cómo se hace un encofrado? ¿Cómo es un encofrado bien hecho? De hecho, hay obras que se hacen muy bien, se encofran muy bien. Yo cada tanto, a mí me gusta mucho la arquitectura. Entonces, cada tanto, cuando veo obras muy bien encofradas, le saco una foto. Por ejemplo, porque me gusta. Y también le saco cosas que digo, ¿cómo se puede hacer esto? Y digo, bueno, algún día voy a armar una clase para mostrar a los chicos y nunca lo hago. Pero es una forma de ir viendo, empiecen a mirar, miren más para arriba, no tanto en la compu. Es mi consejo. Es humildemente lo que yo creo que pueden hacer. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Bueno, después tenemos estas planillitas que todos ustedes las tienen ahí en alguna parte, la mayoría de los que me han mostrado a mí los trabajos. Estas también nos ayudan a nosotros para lo que es aporte de material, porque nos dan datos que los planos no tienen. ¿Se acuerdan que nosotros siempre decíamos los planos son complementados con la parte gráfica, con la parte escrita? Dentro de esa documentación decíamos planos, planillas, pliego. Bueno, a veces no están ni en el pliego ni en el plano, pero están en las planillas. ¿Qué datos son? Por ejemplo, las luces, si estoy haciendo una losa de hormigón macizo, en este caso ya por los espesores uno tiende a intuir qué tipo de losa es, si es como ustedes decían, si es de 12, yo ya estoy intuyendo de que es una losa maciza, cómo está armada esta losa, con qué dimensiones, qué tipo de armadura, acá me dice diámetro 6, si tiene estribos de cuánto es, si son del 6, está armada en una, en dos direcciones, dónde se doblan los tramos. Bueno, siempre me dan alguna información, a veces no es mucha, a veces con esto ya es suficiente. Por ejemplo, tengo el tipo de hormigón, un H17, el acero convencional, o sea, bueno, tengo algunos datos. Entonces vamos ahí, buscamos los datos. Después hay que hacer un desglose. Por ejemplo, en este caso tienen las planillitas de losas de hormigón pretensado, hormigón H17, y el acero me da las luces, las cargas, bueno, en el momento, pero también me da el espesor de la losa, 18. Y el otro día me preguntaban, un grupo también, bueno, acá me habla de la malla de distribución. El ladrillo, fíjense que es de 13. ¿Cómo es el ancho de una losa? Que a mí un poco, esto por ahí me desubico un poco de ver que no interprete o no hayan visto esta parte. El alto, de la losa va a depender del tipo de ladrillo que nosotros usemos. Los ladrillos básicamente son de 9, de 13, de 17, de 18, y de acuerdo a eso, si yo le pongo entre 4 o 5, acá dice 5 centímetros de capa de compresión, me da esta altura de la losa. O sea que el que me marca a mí la losa es que es el ladrillo. Cuando yo tengo un techo que no tiene entrepiso, que no va a ser un entrepiso, ni voy a proyectar nada el día de mañana sobre el piso, y el ladrillo puede ser, lo ideal sería uno de 13, pero puede bajar si quiero abaratar costo a uno de 9. Tengo que saber que lo hice con uno de 9, entonces la losa es relativamente de poco espesor.
¿en qué me perjudica? Y bueno, tendré que hacer una mejor cubierta y demás, y en qué otra cosa me perjudica, que si algún día quiero hacer una ampliación y quiero hacer algo arriba, bueno, seguramente la gente que esté arriba, la gente que esté abajo va a escuchar los pasos del que está arriba. Que eso hoy por hoy, si se ponen a ver cuántos de ustedes han estado en un departamento que le escuchan los pasitos del de arriba. Bueno, eso es porque el espesor de las losas no son los correspondientes, no es la cubierta ni la capa, no le han dado espesor a esa losa, vos le das espesor y la haces acústica, o sea, no hay forma de agarrarle, pero bueno, se ahorran 2 monedas en eso, porque como la gente no lo ve cuando va a comprar un departamento, y la verdad que es muy molesto, porque una cosa es cuando uno escucha los pasos durante el día, que a lo mejor ni presta atención, pero otra cosa es cuando uno tiene los horarios o cambiados, o tiene que descansar, y esos pasos, y ni hablar si son tacos, o sea, bueno, ¿quién no vivió esa situación alguna vez? Bien. Me voy un poco de la rama, pero bueno, son cositas que me gusta irles aclarando. Acá tenemos otro tipo de vigas también, muy parecidas a la anterior. Acá lo que me muestra los esfuerzos de corte, nada más que tiene la parte más desarrollada de los estribos, con más aclaraciones. Esto en el caso de vigas, por ejemplo. Tenemos distintas vigas, las luces que tienen. Es una planilla de losa, pero tiene algunas características de cada una de las vigas de apoyo y demás. Bueno, son distintas planillas que ustedes van a encontrar dentro de la documentación que ustedes tienen para analizar. Después vamos a ver en detalle cómo calculamos la armadura y los hormigones. En el caso, estas son las famosas tablas que también están en el Chandía, son tablas para determinar morteros u hormigones de acuerdo al volumen, o sea, para un metro cúbico o un metro cuadrado. Generalmente uno hace para un metro cúbico de mezcla, aplicado después al metro cuadrado de construcción. Entonces eso hay que verlo cómo lo pasa, que es un error muy común de que por ahí le pifien a las unidades de medida, o sea, están calculando en metro cuadrado, van a las tablas de aportes que no son estas, sino las que van a utilizar en el Chandía, y está en metros cúbicos, y esas aplican, entonces después les da una cantidad que no condice con nada. Tengan cuidado en eso, tengan cuidado en eso. Bien. El rendimiento de la mano de obra. Y cierro con esto porque quiero ver un poquito de los trabajos prácticos. Me comprometí con ustedes en eso. O sea, voy a tratar de cerrar. Los va a quedar rendimiento de equipos y vamos a volver a la parte de aporte en la próxima clase. Después de la presentación de ustedes, vamos a volver a la parte de aporte porque yo sé que acá quedan muchas cosas dando vuelta y que también se les complica un poco. La mano de obra, ¿qué pasó? Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo que pasó con los materiales, pero con un gran inconveniente. ¿Cuál creen que es el inconveniente? Voy a buscar un vaso de agua. ¿Se durmieron, chicos? A ver, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué habrá pasado con materiales? Ya hablamos, hay otros materiales nuevos, hay nuevas tecnologías. Bien, ¿qué habrá pasado con la mano de obra? ¿Qué creen ustedes? ¿Mejoró, empeoró, está igual? En cuanto a rendimiento. El rendimiento. En rendimiento hablo, sí. Yo creo que ha disminuido porque hay menos especialización que antes en la mano de obra.
no es tan fuerte como la de antes. Bien, bien. Acá el compañero dice que falta preparación por parte de los obreros, mayor capacitación. ¿Y eso Depende, en profe, qué? ¿no? ¿Cómo? Que depende con lo que uno cuente, porque si tengo maquinaria, por ejemplo, para pintar con pistola a compresión, ahí, digamos, el rendimiento aumenta, digamos. Bien, también es cierto lo que dice ahí el compañero. ¿Qué piensa el resto? Porque acá Profe. tienen uno que piensa de una forma y el otro, uno dice que bajó el rendimiento y el otro que aumentó el rendimiento, más o menos. O sea, uno dice que porque falta especialización y el otro compañero dice porque hay mayor tecnología. ¿Qué opina el resto? Yo creo que Alguien cada que vez desempate. hay como más, como técnicas constructivas más nuevas, entonces como que se va requiriendo una mano de obra cada vez más especializada. En esto de que ahora se empieza a utilizar, por ejemplo, la construcción en seco, bueno, necesitamos un personal capacitado para esto. Como que cada vez se va mejorando, me parece. Bien. En realidad, Profe. sí. Pero para mí la tecnología, si bien avanza, también avanza para que, digamos, uno la pueda usar con más facilidad. A lo mejor un pintor que pintó con rodillo toda su vida tiene mucho más técnica que un chico con un soplete que capaz, no sé, solamente es una técnica de mover el soplete. Digamos que la tecnología aporta que esa tarea se puede resolver más fácil. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar? En realidad todos tienen razón, o sea, parte de esa razón que está bien. Por un lado, se perdió todo lo que era la capacitación, eso hace que baje el rendimiento, que la gente no tenga conocimiento. Lamentablemente, nuestro rubro en particular es uno de los rubros que poca profesionalización tiene porque no hay capacitación ni de parte de los que están a cargo, jefe de obra, contratista de obra, ni siquiera por parte de algunos otros organismos, como puede ser lugares específicos donde uno puede hacer estudios o capacitación. Ahora la Universidad Nacional de Córdoba, la UTN, están haciendo algunos cursos de capacitación a nivel terciario que, bueno, puede ampliar un poquito esto, pero en realidad el oficio que daba la figura del oficial, el medio oficial, el ayudante, cada una de esas figuras, que ya las vamos a ver también en otro momento, eso se fue perdiendo con el tiempo y nuestra profesión, lamentablemente, se presta para que el taxista o la persona que hace una semana atrás manejaba un taxi o hace una semana atrás era vendedor de ropa en un negocio, a la semana esté trabajando en una obra porque se quedó sin trabajo, o sea, porque es como una verdulería, es una salida rápida en una situación de emergencia. Entonces, siempre que se lleve a alguien a la obra, sirve para ayudar en un concepto errático, porque muchas veces esa persona puede traer más complicación dentro de la obra que beneficio. Pero bueno, esto de llevar gente a la obra es relativamente a veces importante. Voy a leer un mensajito. Profe, y con respecto a la mano de obra extranjera, porque sé de muchos casos donde prefieren a personas que vienen de Bolivia, Perú, por ejemplo, donde mejora la calidad de trabajo y son más propensas a capacitarse. Sí, en parte también eso es cierto, Lorenzo, porque ya vamos a hablar
hay mucho para hablar de esto. En realidad lo que tiene esa gente la gente que viene inmigrante, se presta, primero que tiene mucha más voluntad y menos maña, o sea, la maña es una cosa que es una manera burda de decir que no traen como costumbres de nuestro país de, bueno, tirarse a chanta, hacer las cosas con una cierta lentitud, ser mañoso, ser caprichoso. Esa gente suele ser muy trabajadora, muy obediente, y la paga que se le hace es mucho menor. Entonces, en la mayoría de los casos. Por eso compiten con nuestra mano de obra. Pero el problema del rendimiento, y que eso nos ocupa a nosotros, porque el rendimiento es la falta de capacitación, la falta de experiencia. Pero si no la tienen los ingenieros que salen a la calle, imagínense mucho menos la gente que está en obra. Y muchas veces confundimos nosotros mismos, por no preguntar, por no asesorarnos, de que como lo hace el albañil, porque una persona que tiene cierta edad y toda la vida, y encima te lo dicen, yo hace 50 años que lo hago así, y bueno, pero hace 50 años que lo hace mal. Entonces, decir eso por ahí es medio chocante, más si uno es joven y recién empieza y no tiene mucha experiencia, pero ustedes tienen que sacar su cuero y hacerse duro en la situación y poner los límites, siempre y cuando tengan la humildad de saber que están en lo cierto. Si ustedes tienen dudas, bueno, vayan y consulten a la fuente, vayan a ese lugar que es la gran biblioteca que les decía recién, donde van a tener todos los libros y van a sacar, y ahí van a ponerse a ver cómo es el tema de un encofrado. Entonces me dice que compre tantos puntales, voy a ver si realmente los tengo que comprar, o puedo comprar menos o me van a faltar, que eso hace el rendimiento. Entonces ahí ustedes se pondrán a ver. Como el famoso plano que ustedes hacían para ver dónde quedaban ocultos esos pequeños recortes que hacíamos del cerámico. Bueno, que no eran otra cosa que planos de detalle. Entonces todo eso pero eso, si uno lo hace desde la humildad, no lo sé, pero me capacito, no hay problema. El problema es cuando uno confía demasiado en alguien y no sabe si eso está bien tampoco, o directamente quiere imponer algo sin haber ido a consultar. Eso es lo que no debemos hacer. Bueno, obviamente que tenemos que conocer la técnica, tenemos que hacer un control de obra, o sea, el rendimiento de la mano de obra, la mano de obra no se hace por sí sola. Si yo no pongo una estructura de control dentro de la obra, de todas las actividades y tareas, difícilmente sea bueno el rendimiento, porque bueno, depende del tipo de contrato, depende de un montón de cosas, pero la gente va a hacer lo que le convenga a la gente. Si es personal jornalizado, se van a poner a tomar mate todo el día, y si es personal a destajo, o sea, por metro cuadrado o metro lineal, me van a pintar o revocar hasta las puertas, porque total ellos cobran por metro cuadrado. Entonces, bueno, ese rendimiento, para más o para menos, se da un equilibrio con el control de la obra. Por eso hay que tener en cuenta el tipo de contratación, los plazos de ejecución, en qué condiciones estoy trabajando. No es lo mismo el frío intenso, el calor extremo, no es lo mismo trabajar en condiciones de mucha humedad, en condiciones de poca humedad, o de sequía. Bueno, si hay seguridad o no en la obra, cuando el obrero está en condiciones muy precarias, o sea, tiene un tablón arriba de 2 tachos de 200 litros, y por ahí tiene que manejarse con el material y con otro compañero, y bueno, lo hace con cierta inseguridad, y eso hace que esté
más preocupado si se cae que de la tarea que tiene que hacer. Por eso por ahí hay cuestiones que no solamente tienen que ver con la seguridad, sino también con el rendimiento. Entonces por ahí el gasto no se evalúa correctamente. Bueno, también depende de la logística, la planificación. Y con respecto a lo que decían ustedes del rendimiento, que ha mejorado con respecto a la tecnología, sí, obviamente. Hoy un hormigón proyectado o un revoque proyectado lo hace rapidísimo con la maquinaria. Pero también esa maquinaria necesita de capacitación, o sea, el operario tiene que ser capacitado. Parece un detalle menor porque si llena la máquina, hace el mortero, la máquina sola te tira el hormigón o el mortero y lo vas corriendo, como decía el compañero con el soplete, en el caso de la pintura. Pero ¿qué pasa? Vos podés pintar bien, mal, podés dejar las máquinas sucias, podés manchar otros elementos que es muy costoso después quitar. Si supongamos que esté pintando y ya están los muebles de cocina colocados y los mancho a todos porque la pintura es roja y el mueble es blanco. Cosas, detalles que parecen una tontería, chicos, pero pasa. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Vamos a volver a hablar de los rendimientos. Hasta acá, ¿quedó más o menos en claro el tema de las planillas y de dónde sacamos los datos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces la mano de obra, también el rendimiento lo vamos a sacar al igual que sacamos los materiales del Chandía. Pero ahí sí con el Chandía hay que tener cuidado. En la parte de materiales, digamos que salvo nuevas tecnologías, estamos más o menos bien. En la parte de mano de obra no viene bien. ¿Por qué? Porque el rendimiento no es acorde al rendimiento actual. Entonces, le pueden pifiar por de más o por de menos, dependiendo la técnica, dependiendo que a dónde hagan la obra, va a depender de un montón de factores. Ese rendimiento es para aquella obra que se hace en un plazo determinado, con personas capacitadas, con todo el material en la obra y con cierta seguridad. Si no lo hacen en esas condiciones, es como que esa mano de obra les puede no ser la cantidad de horas que dice ahí. De hecho, si ustedes lo comparan después o lo hablan con cuadrillas, dicen, mira, yo tengo para hacer un revoque de, no sé, 60 metros cuadrados de revoque exterior en 4 días, ¿qué te parece? Y él les da otro valor y bueno, es muy probable que ustedes ahí se den cuenta que esa tabla no está tan buena. ¿Por qué les digo esto? Para el trabajo práctico no pasa nada, o sea, no le vamos a terminar pagando a nadie ni vamos a hacer acopio de ningún material, pero para que ustedes sepan de dónde sale esto a la hora que ustedes lo tengan que hacer para un trabajo de ustedes propio. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Consultas. Vamos a volver sobre esto porque ha quedado mucho como para hablar. Así que tenemos acá los libros que vimos al principio. Y vamos a hablar un poco de la presentación del trabajo práctico 1, antes de ir a las consultas, que ya me quedo directamente con los grupos. Vamos a hablar de la presentación del trabajo práctico 1. La semana que viene nosotros les vamos a subir, ¿qué te parece, Seba? Lo podemos hacer el viernes a la mañana, creo, ¿no? Subir, ¿qué cosa? En los grupos que van a presentar ese día. Claro. Bien, perfecto. Sí, indicarles el viernes a la mañana. Bien, entonces el viernes a la mañana por autogestión les vamos a decir de qué grupo hasta qué grupo va a ser contento o triste, porque después cuando se presente el segundo trabajo práctico vamos a invertir. Entonces van a tener una presentación seguramente del 1 al 12 o del 13 al 24 en la primera fecha y el otro grupo en la segunda fecha. A su vez los vamos a dividir
para poder tomarles a todos juntos, a esos 12 grupos que vamos a tener, los vamos a dividir en 2 grupos. Entonces, muy probable que con el profe que hacían el seguimiento no les toque para hacer la exposición del trabajo práctico. Por lo tanto, les pido a todos que se pongan al día y que se pongan al tanto de todo lo que es el trabajo práctico, porque vamos a poner una nota en forma individual de cada uno de ustedes. O sea, queremos tener la certeza de que todos están trabajando en el trabajo práctico. Es lo único que queremos. En esa presentación, no hay otra. Aquel que no participó, no vino, estuvo ausente o le pasó algo o lo que sea, después tendrá que ir al recuperatorio de ese trabajo práctico. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Es un trabajo práctico que pese a las consultas, que pese a todo, por ser el primero y porque ustedes recién están entendiendo todas estas temáticas, que no es difícil, lleva mucho tiempo y es muy laborioso, hasta que le agarran la mano. ¿Eso qué significa? Que van a tener seguramente todos los grupos que ir a corrección. Seguramente van a tener que hacer correcciones porque es la base para hacer el trabajo práctico 2 y a su vez el 2 es la base para hacer el trabajo práctico 3. Eso no tiene que ser un tema de frustración porque es imposible que no tengan cosas para corregir. ¿Se entiende esto también? Sí, profe. ¿Por qué digo esto? Porque debe decir, profe, si nosotros vinimos consulta, tal vez, tal día, tal otro día, pues estuvieron todos los meses de consulta y lo mismo tienen que ir, y sí, lo mismo tienen que ir a corrección. ¿Qué quieren que les diga? O sea, si hay cosas que están mal, las van a tener que corregir. O sea, no es un capricho, sino que lo que pretendemos que no se traben después, porque si lo dejamos pasar y así mismo muchas cosas pueden que se pasen, lo dejamos pasar, ¿qué pasa? Después ustedes van a fracasar en el trabajo práctico 2 porque van a ir arrastrando ese error. La presentación de ustedes tiene que hacerse el día viernes a la mañana para que nosotros contemos con el trabajo práctico. Nosotros le tenemos que hacer una breve lectura, por lo tanto todos en formato PDF tendrán que presentar los planos y el trabajo práctico correspondiente el día viernes antes del mediodía, que nosotros vamos a subir los grupos que tienen que presentar. ¿Quedó claro? O sea, profe, todos tienen que enviar los planos, el PDF, todo, y ahí recién, después ustedes... Del 1 al 24. Y ahí recién nosotros al mediodía les vamos a subir y le vamos a decir que es a partir del 1 al 12 o a partir del 13 al 24. Bien. Y con qué profe van a tener que exponer. Adriana, te hago una consulta. Sí. ¿La entrega la hacen por mail o querés que creen en la aula virtual un espacio para que ellos suban los trabajos ahí? Mejor así. Bien. No los llenan el casillero de mails y se mezclan con los otros. Sería Perfecto. bueno, Seba. Entonces, te agradezco. Sí. Generamos ese espacio que va a estar abierto hasta el viernes 21 de mayo a Al la mediodía. hora 12. Claro. Exacto. O sea, ustedes lo pueden mandar en cualquier horario, el jueves. O sea, ¿cuándo lo podés abrir vos, Seba? Ahora termino la clase y lo puedo abrir. Ah, bueno. O sea, ya a partir de ahora tengan disponible para poderlo presentar. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, consultas con respecto a esta presentación. Se les va a hacer preguntas muy sintéticas sobre el tema del trabajo, así en forma individual. Tienen que estar con la cámara presente, todo el grupo. Aquel que tenga algún problema en particular tendrá que, después manifestarlo a través de un mail.
o por el medio que sea y traer el certificado correspondiente. O sea, cada presentación del trabajo práctico es un 50% también para poder ir a la aprobación directa. Eso también se los expliqué el primer día de clase, por si se olvidaron. Profe, entonces hay que entregar lo que sería el pliego de especificaciones técnicas, los planos. O sea, tienen que entregar la primera parte de la documentación, que lo tienen ahí, Sebastián le subió el trabajo práctico. Uno es toda la documentación de planos, más memoria descriptiva, más planillas de locales, más planillas de locales con niveles de terminación, más listado de tareas, más pliego de especificaciones técnicas, más la memoria descriptiva, que va antes del pliego y el listado. Bien, gracias. De nada. Profe, ¿habría que preparar una presentación en PowerPoint, algo así? No, no necesariamente. Simplemente, si lo quieren hacer y a ustedes les sirve, no hay problema. Pero simplemente es mostrar los planos, que traten de tener uno solo, que tenga por lo menos la planta, 2 cortes, fachada, o sea, el resto de la información la pueden obviar en esta presentación, pero no que anden buscando en la computadora el plano, eso sí, tengan las cosas a mano. El plano, las planillas, la memoria, el listado y el pliego, o sea, para uno subir y bajar y decir, a ver, miremos acá, o por qué pusiste esto, a ver fulano, por qué puso lo otro, o sea, va a ser una charla muy parecida a la que tienen en la consulta, pero ya con preguntas específicas para cada uno de ustedes. ¿Por qué esto? Ya no explicándole yo, ni Seba, ni Joaquín, sino ya preguntándoles a ustedes cómo lo hicieron. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Esto lo dijimos el primer día para aquellos que no escucharon o no estuvieron presentes. Bueno, esa es la modalidad, porque es muy importante. O sea, nosotros le damos más importancia al trabajo práctico que a lo que es el parcial, porque el parcial no deja de ser o bien unas preguntas o a través de la UB, que con el cuestionario, que tampoco es como para llevarse esta materia con una aprobación directa, así nomás. O sea, me parece que tienen que haber un cierto compromiso por parte de ustedes. Bueno, dicho esto, si no hay más preguntas, me quedo con los grupitos. Ah, no, me quedo acá, me voy a mi aula, porque vos, Sebastián, tenés... Sí, yo me voy a quedar con los chicos, pero te cedería el lugar, pero no tengo que estar presente yo para que pueda... No, por eso. Bueno, con Joaquín nos vamos a mi aula, entonces. Bien, perfecto. ¿Te parece bien, Joaquín, un ratito para consulta? ¿Dispones de tiempo? Sí, buenísimo. Bueno, Seba, creo que quedó todo claro entonces, ¿no? Así es. Sí, yo en un ratito creo ese espacio en el aula virtual para que los chicos suban el trabajo. Perfecto. Bueno, gente, los vemos en un ratito en mi aula, y si no, los vemos el viernes que viene. Buen fin de. Gracias, adiós. Gracias, profe, buen fin de. Hasta luego, adiós. Bueno, chicos, ya algunos de los grupos los estuve viendo. Quisiera empezar, o bueno, si tienen consultas los demás chicos, los grupos que no he visto en estos días. Y si no, bueno, si vemos algo puntual, si quieren compartir, bueno, me avisan. Profe, sí. Conmigo estuvo el otro día, sí. pero
puedo compartirle algo y me dice, porque tengo una duda en el plano. Dale, ahí te hago co-administrador, ahí está. Uy, no sé más. ¿Voy el plano? Sí. En esta parte de la estructura, que acá es el nivel más cero. Esta parte de acá es como si fuese un tabique. Claro, pero